Mi nombre es Alejandro Chacón, soy de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y vengo dando una serie de conferencias de factores de riesgo psicosocial de organizaciones y empresas. Terminaremos el día miércoles con todo lo que son los factores de riesgo psicosocial de la parte organizacional. La siguiente semana iniciaremos los días lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Ya serán factores de riesgo psicosocial en la parte de educación. Bueno, el tema que nos trae hoy es la comunicación deficiente en el trabajo y su relación con el riesgo psicosocial. Al final me podrán hacer las preguntas que necesiten y estaré pendiente del chat ya al final para quienes vayan a levantar la mano. ¿Listo? La vez pasada me dijeron que no se pudieron comunicar, pero ya vi aquí la opción de prueba y me voy a dar cuenta que ya todos me están escuchando. Bueno. Vamos a hablar entonces de la comunicación en el trabajo y su importancia en la relación con el riesgo psicosocial. El acto de trabajar involucra la totalidad existencial del ser humano. De allí que es la necesidad de estudiar las dimensiones físicas, como la fatiga, los accidentes, las enfermedades, o sea, tanto psíquicas como mentales, o sea, los riesgos psicosociales y comunicativos, la violencia verbal, el sexismo, el lenguaje discriminatorio y demás. Estas dimensiones están interrelacionadas e impactan en muchos aspectos de la vida personal y social a las personas, incluyendo aspectos económicos como la productividad relacionados con el clima de trabajo y de la salud, tanto física como mental. Si bien la legislación actual tiene en cuenta los efectos de la carga física, es decir, sobre el cuerpo, que pueden dar lugar a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es mucho menor el lugar concedido a la salud mental, tanto en la prevención como en la reparación. O sea, si nos damos cuenta, existe una gran normatividad referente a los accidentes laborales y las ARL están muy pendientes de los riesgos laborales, pero los riesgos físicos. Pero estos riesgos o estos daños mentales, psicosociales, a veces es muy difícil medirlos, ¿cierto? Entonces, por eso se ha dado también esa desatención. El riesgo psicosocial que trataremos hoy es la comunicación y la importancia que hay de tener una muy buena comunicación con los trabajadores. Tampoco suelen tenerse en cuenta en las negociaciones paritarias las condiciones de trabajo vinculadas a los riesgos psicosociales, como a la comunicación en el lugar de trabajo. Los eventuales costos que emanan de las obras sociales, sindicales y en última instancia de las familias. Es por eso que la problemática incluye aspectos legales, jurídicos, tanto desde el punto de vista descriptivo como desde la formulación de recomendaciones y proyectos legislativos. Estos riesgos psicosociales del trabajo pueden definirse como los riesgos para la salud física, psíquica, mental y social que son generados por las condiciones y medio ambiente de trabajo susceptibles de interactuar con el funcionamiento psíquico y mental, lo que hablábamos ahorita. El concepto de riesgo así utilizado es polisémico, o sea, puede referirse a varios factores de riesgo. Por otra parte, a los daños que estos provocan sobre la salud, que pueden ser físicos y psíquicos, como lo hablábamos ahora.
Estos psíquicos son afectivos y relacionales y los mentales son cognitivos. Actualmente existen muchas iniciativas en los países europeos para medir estadísticamente su importancia e identificar las categorías socioprofesionales más vulnerables. Sin embargo, por la naturaleza del problema y su impacto y la subjetividad de trabajadoras y trabajadores, es necesario complementar este tipo de investigaciones con estudios cualitativos. Es un objeto de investigación complejo. Despiertan cada vez más atención por parte de los trabajadores, los empresarios y los funcionarios públicos del Ministerio de Protección Social, por diversas razones. Desde el incremento de costos para el sistema de seguridad social y de salud para las EPS, o sea, el estar tratando todo este tipo de enfermedades psicosociales causadas por la comunicación y que acarrean para los trabajadores y las mismas organizaciones unos costos elevadísimos. La comunicación, entonces, no es simplemente ni principalmente una manera de transmitir información de un punto a otro, sino de establecer y dar significado a relaciones sociales, de producir y reproducir estas relaciones a través del lenguaje. Vamos a ver cómo la comunicación y cómo podemos prevenir esos riesgos psicosociales. En primera instancia, es preciso mencionar que la comunicación ha sido el puente que une la información con las masas a las que se les transmite. De esa manera se han buscado las formas, ya sea por medio de televisión, radio, prensa y en los últimos tiempos en Internet, que ya lo venimos trabajando hasta con redes sociales. En las empresas ya utilizan mucho WhatsApp y todo eso para comunicarse con los trabajadores. El Internet es una forma de cumplir con ese objetivo de llegar a todos los públicos, para que ninguno se nos vaya a quedar pues fuera de las conversaciones de la empresa. Se han utilizado estos mecanismos. Se afirma entonces que la comunicación es inherente al ser humano, pues se necesita en todos los espacios en los cuales éste se desarrolla e involucra, convirtiéndose de manera en parte del desarrollo y el avance tanto de las tecnologías como en la cultura humana. Existen dos dimensiones que aplican en la relación de la comunicación con el tema de la salud. Estas son la dimensión social y la dimensión cultural. La primera de estas se enfoca en la mejora de la calidad de vida de las personas, en este caso los trabajadores. Y la cultural trata el respeto por las diferencias multiculturales o multiétnicas. Dentro del ámbito de la comunicación encontramos varias dimensiones que pueden dar respuesta a la necesidad de mantener sanos a todas aquellas personas que hacen parte de las empresas, siempre entendiendo que las dinámicas deben ser diferentes, pues se deben acoplar a las necesidades del público objetivo. De esa manera, la comunicación para el cambio social es la encargada de lo mencionado, pues busca entender las dinámicas y las condiciones en las que la comunidad o grupo de personas desarrolla sus actividades diarias para lograr crear mensajes que se acoplen a su interés o a sus intereses y cambien ciertas prácticas que pongan en riesgo su salud y calidad de vida.
Por consiguiente, las dinámicas que se adopten en un grupo de personas dependen principalmente de sus necesidades y de las problemáticas que presentan. Pues en muchas ocasiones no sirven las mismas estrategias y no es porque no sean buenas, sino porque deben ir acorde a lo que necesitan. O sea, todas las empresas no manejan el mismo tipo de personal ni las mismas funciones lo manejan el personal. Entonces, la comunicación entre los trabajadores y las organizaciones tiene que ser dinámica, tiene que ser cambiante y no en todas las empresas se puede aplicar de la misma forma. Por otro lado, la comunicación organizacional juega un papel muy importante dentro de la prevención de estos riesgos psicosociales, pues es la que se encarga de difundir las normas y medidas de seguridad, todo lo que sea pertinente a cada organización. Y ella adopta para tener a sus trabajadores sanos todos estos tipos de normas de seguridad. De esta manera, la información se convierte en un factor primordial que genera cambios de conducta, teniendo como objetivo integrar a cada uno de los departamentos existentes en las diferentes empresas con la finalidad de facilitar la llegada de los mensajes, teniendo presente las necesidades y las problemáticas que se presentan en la misma. Dentro de la comunicación organizacional se encuentra comunicación interna, la cual se encarga dentro de la organización de crear campañas o actividades que ayudan a la prevención de los riesgos que pueden padecer los trabajadores. La comunicación por medio de las estrategias de buscar no solo cumplir sus objetivos básicos, sino también llegar a todos los públicos. Es lo principal, pues, por medio de la misma que se logra persuadir, asumiendo esto como una posición pasiva en la que recibir la información se convierte en lo principal. Por ello, es primordial mencionar en este punto la comunicación estratégica, ya que es la encargada en temas de salud de crear programas que vayan en pro de la prevención de la salud en el trabajo. Generalmente estos apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, lo que ayuda a tener más trabajadores en cada caso organizacional que estén sanos. Es importante que las empresas entiendan que tienen una gran responsabilidad dentro de la sociedad, evidenciándose que la creación de programas dentro de las mismas que ayudan al crecimiento de la sociedad, ya sean temas medioambientales, sostenibles, sociales, de equidad o igualdad. Para los que no saben qué es la diferencia entre equidad e igualdad, hago aquí un paréntesis. Esos temas, cuando hablan de los temas de equidad o igualdad, la igualdad refiere a que todos tenemos derecho a lo mismo. Y la equidad es lo que nos falta a algunos para ser igual a los otros. Entonces, ese término es importante que lo diferencien lo que es la equidad y la igualdad. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida en las personas. Y por medio de la comunicación que se puede llegar a las personas, lo que se genera es un impacto, es influir en la cultura, en el pensamiento, en las acciones de ellas. La comunicación de ese modo tiene la capacidad de, por medio de la información, llegarle a las múltiples masas, quienes adquieren nuevos conocimientos, que les ayudarán a prevenir posibles riesgos psicosociales. Cuando yo les estaba hablando de que todas las empresas no pueden utilizar la misma estrategia de comunicación, voy a ponerles un ejemplo. Hace unos días atrás, en una empresa constructora, se dio el caso de unos trabajadores que se sintieron enfermos y no fueron a la EPS. Su coordinador administrativo, no el de la obra, sino el de la empresa,
llama muy enojado a la obra a preguntar por qué los trabajadores, si estaban enfermos, no fueron al médico. Resulta que para nadie es un secreto que los trabajadores de construcción pues son personas que no tienen un grado de escolaridad muy alto, que son personas que tienen más bien una alta ignorancia en sus conocimientos. Y anteriormente en la construcción no se utilizaba todo esto de salud, o lo que estamos hablando ahorita de factores de riesgo, ni afiliaciones a APS, nada de eso existía. Eso parte de hace unos años para acá. Entonces ellos no están muy acostumbrados a cómo funcionan las empresas. Y como no hay quien se ponga y se dé a la tarea de comunicarles exactamente cuál es la función de la empresa y cuáles son los beneficios que ellos tienen. Pues los señores que se han enfermado no tenían ni idea a qué EPS correspondía. Ellos tenían conocimiento por comentarios entre ellos mismos que los tenían afiliados a salud, pero no tenían ni idea a qué EPS correspondía. Y segundo, no sabían ni en dónde era que los atendían. Habían unos que sabían de qué EPS eran, sabían que eran o de Sura o de Salud Total, pero no sabían exactamente cuál era el punto de atención, o sea, la IPS, porque ellos no saben qué es una IPS. Igualmente, posterior a eso, un joven estaba diciendo que le estaban cobrando como 3.800 pesos por la consulta. ¿Y por qué? Si la empresa pagaba la salud de él. O sea, no tienen conocimiento ni siquiera de cómo funciona la parte de la salud y cuál es la cuota moderadora que deben pagar. Entonces, yo pienso que es ahí donde la empresa está fallando en la comunicación. Porque si les hacen una reunión a los trabajadores de construcción y les dicen, ustedes tienen una afiliación, una EPS, y cuando los afilian les dicen, vea, usted está afiliado desde hace tanto tiempo en esta EPS. Cuando se enferme, su punto de salud debe ser, y si no lo tiene, acérquese a la obra donde está trabajando cerca para que le den un punto de atención, o cerca de su casa para que le den un punto de atención. O sea, faltaba información total. No tenían ni idea ni qué es EPS, ni qué es IPS, ni qué es cuota moderadora, ni nada de eso, y más en los términos en los que se habla administrativamente. Entonces, por eso la comunicación en todas las empresas no funciona de manera igual, depende del personal al que nos estemos dirigiendo. Si es un personal calificado, profesional, o es un personal, como en este caso, operarios, obreros. Entonces, son personas que requieren un tratamiento y aparte de un tratamiento especial, requieren que alguien les hable con palabras más coloquiales, más de su conocimiento, porque suele suceder que las personas, como oyentes, escuchan, o más bien oyen, pero no escuchan porque no entienden lo que les están hablando. Y la misma pena no les da para decir no estoy entendiendo nada de lo que me dice. Entonces es importante que quien esté a cargo de dar esa información utilice los términos correctos para hacerse entender. ¿Por qué es importante? Porque los empleados empiezan a entender que sí tienen una salud, un cubrimiento, qué hacer cuando están enfermos, y eso aprenden ellos a querer un poco más su empresa y a entender los beneficios que tienen de trabajar con esa constructora. Entonces, por eso decimos que una buena comunicación interna es un factor clave para la prevención de los riesgos psicosociales. Uno de los grandes retos de hoy en día para mejorar el clima laboral y evitar esos riesgos psicosociales en el trabajo consiste en combatir la falta de comunicación interna y esa comunicación interna eficiente, ¿no? Los malos entendidos por no tener una buena comunicación derivan a menudo por fricciones, por tensiones, a la vez que restan productividad y enrarece ese ambiente de trabajo.
Es preciso entrenar a las personas en la escucha activa. Oiga, ni siquiera decir entrenar a las personas a hablar, sino entrenar también a sus trabajadores para que escuchen, y entrenarles es enseñarles que cuando no entienden deben preguntar las veces que sean necesarias. Si se les da una labor y no saben cumplirla, pues por favor digan que no entendieron. ¿Sí? Volvemos al ejercicio de las personas de construcción. Si este señor es encargado de pegar ladrillos y hacer muros, pues él, si no le dicen que tiene que dejar un espacio para que otra persona venga y haga instalaciones de luz, pues muy seguramente no lo va a dejar. Y no podemos culparlo, es que falta comunicación de parte de quien nos dirige, de esos coordinadores de obra, que son los que les dicen qué hacer y cómo hacer, porque ellos saben hacer una labor, pero ellos no son las personas encargadas de detenerse a mirar todo este tipo de detalles, ¿no? Por eso la escucha activa es tan importante. Ya significa escuchar, entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Es necesario prestar gran atención a lo que nos dicen, escuchar bien primero antes de hablar. La escucha activa significa concentrarse en cada conversación en todos sus aspectos. Lenguaje verbal, no verbal, entonación, ritmo, pausa, gestos. Es que la comunicación encierra una serie de cosas, porque la forma en que yo diga las cosas, sé si lo estoy diciendo en forma de pregunta o afirmación. Entonces, les voy a poner el ejemplo del WhatsApp. Le dice un supervisor a una de sus operarias por WhatsApp: yo tengo que hacer algo, por favor, llene este formulario. Ella no tenía ni idea cómo llenar ese formulario que le enviaron por WhatsApp. Entonces, luego le manda otro mensaje diciéndole: ya está listo el formulario. Entonces, la muchacha se relaja con el asunto y dice: ah, me lo mandó a hacer, pero ya lo hizo. ¿Por qué dice que ya lo hizo? Porque recibió otro mensaje diciendo: ya está listo el formulario. Y después viene el problema porque le preguntan por qué no lo ha llenado. Ella dice: porque yo leí que ya estaba listo. Lo que pretendía era preguntarle que si ya estaba listo, pero le faltó un detalle, una interrogación. Y si no le ponemos en el mensaje el símbolo de interrogación, ¿cómo saber que la persona me entendió? No le estaban preguntando si lo había llenado, no le estaban afirmando que lo hubieran llenado. Pero ese es el tipo de mala comunicación que hay y se presta para malos entendidos y para que las cosas no se hagan. Mire un ejemplo, perdón, tan elemental como el que les acabo de dar. Por eso es importante que la comunicación sea clara, bien sea escrita o bien sea verbal. Los gestos también son importantes cuando hablamos de manera verbal. ¿Listo? Bueno, el ofrecer interés a las personas, mostrarles ese interés de lo que les estamos enseñando. Perdón. Merece que nuestros interlocutores, la mayoría de las veces, las personas a veces como que no ven interés en la persona que nos está hablando de lo que nos está hablando. O sea, quiero decir, cuando yo les hablo a las personas, tengo que hablarles con el interés que necesito. Si yo hablo por hablar y no le muestro el interés a las personas de la importancia de que me escuchen y por qué deben escucharme, entonces las personas no lo van a tomar muy en serio y van a decir: no, se trataba de una mera información, y a veces no prestan atención. La mayoría de las veces la falla está en que no se escucha de manera activa al interlocutor. De hecho, la mayor parte del tiempo estereotipamos y hacemos predicciones, muchas veces erróneas, sobre lo que la otra persona va a decir. O sea, es como si quisiéramos adivinar lo que nos va a decir.
lo que dificulta la comprensión. No entendemos el mensaje y distorsionamos inconscientemente lo que nos acabaron de decir, porque mientras nos lo están diciendo, estamos adelantándonos a lo que nos querían decir. O sea, no escuchamos con detención, importante. Bueno, ¿qué facilita esa escucha activa? Uno, hay que prepararse interiormente para escuchar. Observar con profundidad a la otra persona e identificar el contenido de lo que nos dice, los objetivos y los sentimientos de la forma en que lo dice. Manifestar al otro que entiendes lo que está diciendo a través de la comunicación verbal y no verbal. O sea, no quedarnos escuchando sencillamente por escuchar, sino que acentuar o asentar nuestra cabeza cuando nos están hablando como señal de que estamos entendiendo. Igual también podemos hacerlo si no lo estamos entendiendo, hacer una señal de que no estamos entendiendo. Si es que no lo queremos hacer de manera verbal, porque nos da pena hablar en público, pero es importante que las personas se den a entender si están entendiendo o no. ¿Qué se debe evitar en estas charlas? Distraerse. Cuando vamos a una reunión es importante escuchar lo que nos están diciendo. No mirar a los ojos. Interrumpir. Dar cosas por supuesto, lo que hablamos hoy. Prejuzgar, o sea, hacer comentarios de lo que están haciendo sin haber terminado de escuchar. Contraargumentar. Ser negativos. Criticar. Bueno, ¿qué hay que fomentar diferente a esto? Hay que mostrar empatía, ponerse en los zapatos del otro y comprenderlo. No significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro, sino manifestar que entendemos lo que siente. Esto cuando un trabajador está comentando un problema, debemos escucharlo y ser empáticos con el problema de la persona. ¿Por qué? No es que nos carguemos de los problemas de los demás, es que a veces los trabajadores necesitan ser escuchados. Prestar atención al lenguaje no verbal es importantísimo. Identificando el lenguaje no verbal que bloquea la comunicación y que desarrollamos de forma inconsciente. Es recomendable el uso de un lenguaje corporal abierto, sin cruzar los brazos. Mantener los brazos cruzados en muchos casos constituye la representación de una actitud defensiva y de bloqueo. Es decir, cuando un trabajador viene a comentarle por qué llegó tarde, cuál es la situación por la que no ha podido terminar un trabajo, y lo recibimos con los brazos cruzados, es casi que le estuviésemos diciendo de entrada, no me importa lo que me va a decir, o dígalo rápido que tengo afán. Ajá, y usted cree que yo le voy a creer. Cosas como esa son lo que dan a entender el lenguaje no verbal, o sea, la posición que vamos a poner de bloqueo. Por eso debemos estar prestos en una comunicación a ser muy receptivos. O sea, hay que apoyar el mensaje verbal con gesticulación que apoye y refuerza lo que estamos diciendo. Usar un volumen de voz adecuado, ni demasiado bajo que pueda indicar inseguridad, ni demasiado alto que pueda denotar que queremos imponer nuestras ideas frente a los otros. Esto es algo que juega para los dos lados, ¿no? Tanto como para el jefe, por decirlo así, y sus trabajadores. Cualquiera de los dos debe tratar de utilizar la misma forma de expresarse. Prestar atención a los objetos que usa uno en el discurso, por ejemplo, un bolígrafo, un puntero, un papel, ¿cierto?
lo que hagamos con ellos puede condicionar la percepción del interlocutor. Por ejemplo, juguetear y mover excesivamente un lápiz puede notar nerviosismo o señalar con el que puede resultar un gesto de agresividad o acusatorio. O sea, nos distraemos a las personas también con eso. Entonces, cuando haya comunicación con los trabajadores, debemos evitar ese tipo de cosas. Porque aquí vienen las suposiciones. Si yo estoy haciendo un llamado de atención y tengo unos papeles en la mano, la persona está pensando si lo que tiene ahí es la carta de despido o un memorando que me van a pasar o algo que hice mal y está ahí escrito. Entonces, evitar todo este tipo de cosas que pueden confundir y dañar la comunicación. Tengamos cuidado también con lo que dicen las manos. Tapar la boca con una mano puede indicar bloqueo. O sea, lo mismo que hablamos ahorita, cruzar los brazos, tapar la boca mientras hablamos. No. Debemos tratar de ser lo más claro en la comunicación. Parafrasear o recapitular, responder a la otra persona partiendo de una parte del contenido expresado por ella con anterioridad y también hacer preguntas de clarificación que deja claro que lo has escuchado, pero hay una parte del mensaje que no entiendes. O sea, cuando parafraseamos, lo que la persona me acaba de decir es casi que yo le estuviera dando a entender, esto fue lo que yo entendí. Es esto. Si la persona dice, sí me estaba escuchando porque él repitió lo mismo que yo le había dicho. Y seguido a eso, voy a pedirle que me aclare de lo que me acaba de decir, qué fue lo que no entendí. Porque la persona denota que efectivamente me estaba escuchando, pero no me entendió. Ser amable, con palabras de refuerzo de amabilidad, es importantísimo en la comunicación. Utilizar un adecuado canal en función de cuál sea el público y cuál sea el tipo de mensaje que quieres comunicar. Piensa en que el canal se siente más cómodo como no siendo el interlocutor. Analiza las condiciones del entorno, de cada canal, si hay distracciones, si hay ruidos, si hay privacidad. O sea, es importante a la hora de hablar con las personas tener en cuenta todo ese tipo de cosas, porque yo no puedo llamarlos a una charla y sentarlos en la bodega que está lleno de máquinas, donde la gente me va a escuchar, medio escuchar, porque el ruido no deja que sea lo suficientemente claro. Es muy importante los ambientes que se escojan para la comunicación. Son diversos los riesgos psicosociales que pueden plantearse en una empresa y sobre todo en esos riesgos hay que intervenir, hay que priorizar los que puedan generar más riesgo a los trabajadores en función de los resultados obtenidos. En la evaluación psicosocial es importante hacer evaluaciones donde podamos medir eso. En la búsqueda del bienestar del trabajador, algunas empresas implantan medidas de intervención que pueden suponer en un primer tiempo un impacto positivo, tanto en la organización como en sus trabajadores. Pero si estas medidas no sustentan sobre una base sólida, terminan cayendo en el olvido y perdiendo su valor. A nosotros nos gusta mucho utilizar un ejemplo para explicarlo todo. Usted dice, por muy buenas que sean las semillas, si las plantamos en una tierra que no está preparada para la siembra, lo más probable es que esas semillas se malogren y no consigamos frutos. Eso pasa con la comunicación. Lo mismo ocurre en las organizaciones. Si existen problemas de comunicación, por mucho que implantemos medidas de intervención que consideremos enriquecedoras para los trabajadores, la base del problema seguirá existiendo, afectando el clima laboral y las relaciones interpersonales. Uno de los nutrientes esenciales para el desarrollo de una buena organización es la comunicación interna y muy especialmente la del canal conversacional, puesto que la comunicación más efectiva y más trascendente
en la organización es la que se lleva a cabo a través de las conversaciones, incluidas las que se realizan por canales escritos como el email, WhatsApp y demás. El estilo, el enfoque, el tono, la calidad de estas conversaciones determina más que ningún otro factor. La calidad de las relaciones y por tanto del clima organizacional es importantísima para el buen funcionamiento de la empresa. Nos encontramos frecuentemente con empresas en las que existen riesgos psicosociales producidos directamente por una insuficiente o incorrecta comunicación dentro de la empresa. Cuando la comunicación es insuficiente, hay que buscar canales que permitan una comunicación más rica, más fluida. Existen diversas formas de hacerlo. El intranet, el mail, los tablones de anuncio, paneles, pantallas digitales, distribuidas por toda la empresa y demás. Hay muchas formas. Cada organización tiene que optar por aquella que se ajuste más a sus características y necesidades. Pero es muy importante tener claro que esta debe existir si queremos evitar malos entendidos entre nuestros colaboradores. Evitar malos comentarios de pasillo, incluso desmotivación por parte de los mismos. Por el contrario, si al trabajador se le facilita toda la información concerniente al puesto de trabajo, se sentirá más integrante de la organización y ello propiciará actitudes positivas, tanto en el desempeño del puesto como en su interrelación con los demás. Además, la falta de comunicación suele generar un efecto espejo en el que el trabajador adopta una postura similar a la que percibe por parte de la empresa, produciéndose así espirales negativas que repercuten en el ambiente de trabajo y consecuentemente en su grado de implicación y desempeño. Sin embargo, cuando el problema no es por la falta de comunicación, sino por la calidad de esta, resulta más difícil detectarlo, reconocerlo y sobre todo resolverlo. Es fundamental saber y querer comunicarse correctamente y especialmente los mandos intermedios, porque son los que interrelacionan de manera más directa y frecuente con los equipos y además porque para las personas que están a su cargo son la voz de la empresa. Por eso es tan importante que sus conversaciones tengan siempre un enfoque positivo y constructivo. Por ejemplo, el feedback bien dado puede ser una herramienta potentísima para el desarrollo y la mejora. Sin embargo, el feedback mal dado es muy probable que sean interpretado como una crítica. Y la crítica es precisamente una de las cosas que más daña las relaciones interpersonales y consecuentemente el clima. Antes de que me pregunten qué es el feedback, feedback como término es la devolución de una señal modificada a su emisor. Es decir, vamos a poner un ejemplo. El fax da un feedback de la recepción de mensajes, o sea, da una respuesta del mensaje que acaba de recibir. ¿Listo? El feedback en cualquier intercambio de información sobre o sea, es un intercambio de información sobre el resultado de las acciones, tareas o actividades que se realizan, el talento o el liderazgo de una empresa. Es decir, que la retroalimentación es una forma de hacerle saber a sus trabajadores cuál ha sido el alcance de sus esfuerzos en el progreso hacia una meta. O sea, en resumidas palabras, ese feedback va y viene. Cuando el trabajador presenta un trabajo y yo le respondo, primero que ya lo recibí y segundo, cuál es mi opinión de lo que acaba de hacer. O sea, es importante no dejar sencillamente las entregas sin respuesta.
Lo mismo para los trabajadores, para los supervisores, cuando mandan un mensaje a sus colaboradores, es importante recibir una respuesta de parte de ellos, que digan, ve, muy interesante la charla, ve, le entendí muy bien lo que me dijo. No sabía que eso se hacía así, ya lo entendí. O sea, es importante tener una respuesta. Y sí es importante saber decir las cosas. Todavía lo más importante es saber escuchar. Es incluso más trascendente y bastante más difícil. Escuchar bien es comunicar bien, porque la calidad, más concretamente la actitud de nuestra escucha, es de lo que más depende la emoción que nos genera lo escuchado y consecuentemente las reacciones y los comportamientos que nos nacerán al respecto. Por ejemplo, cuando el trabajador dice una excusa y yo lo estoy escuchando bien, tengo la capacidad de responderle con toda la tranquilidad y sin afectarlo. Pero cuando no le entendí bien, muy seguramente la respuesta que yo le vaya a dar es errónea y de pronto va a afectar a la persona porque primero o entiende que yo no le entendí o lo que entiende es que lo que yo le dije no le importó. Entonces, por eso es tan importante la comunicación, saber escuchar. Por eso se dice que es más importante saber escuchar que saberlo emitir. Afortunadamente, ambas habilidades se pueden aprender y entrenar. Una vez detectada cuál es la problemática concreta de cada organización, diseñaremos programas formativos específicos adaptados a las necesidades y a los roles de cada trabajador dentro de la empresa. Esto va para ustedes, los psicólogos organizacionales. Desde el punto de vista de la psicosocial, la intervención sobre la comunicación va a suponer un retorno de la inversión. Por un lado, estaremos asentando uno de los pilares básicos de nuestra organización. Y por otro lado, conseguiremos que buena parte de las causas generadoras de riesgos psicosociales desaparezcan, con lo que ya tendremos una tierra fértil, como lo hablamos ahora, sobre la que podremos implantar nuevas medidas de intervención orientadas al bienestar de nuestros trabajadores. Los efectos subyacentes de la comunicación inciden directamente en los aspectos psicosociales que valoramos en las organizaciones. Por lo que se comunica y cómo se comunica condiciona la interpretación que hará el receptor y, por tanto, cómo se sentirá. Recomendaciones para fomentar y establecer canales de comunicación y participación entre el equipo de trabajo con el fin de prevenir estos riesgos psicosociales y favorecer la productividad de la empresa. Estos serían como algunas pautas, como recomendaciones. O sea, primero, tener un objetivo claro cuando hay una comunicación. O sea, para gestionar esas incidencias e informar sobre las medidas preventivas. Y segundo, hacer esas reuniones cortas y ojalá y en lo posible que se hagan de manera presencial. Sabemos que existen muchos canales que acortan tiempos en las empresas. Y usted sabe que el tiempo en las empresas es oro, pero también tenemos que tener en cuenta que si hay una buena comunicación, como ya lo hablamos antes, la organización va a tener muchas más pérdidas, muchas menos pérdidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le sabemos llegar a las personas y sabemos dar las instrucciones y sabemos entendernos con los trabajadores. Entonces, en lo posible, traten de hacer esas reuniones de manera personal, ¿cierto? Las reuniones deben ser cortas, no más de 5 minutos. Hablar de los trabajos que se han de realizar e informe de las medidas de seguridad, por ejemplo. Y toda reunión que se haga debe tener unas conclusiones de la reunión.
Si vos sos el coordinador de la reunión, debes tener tu libreta en mano, en donde debe quedar escrito en un cuadrito la acción que se va a llevar a cabo, la fecha y la realización y la persona responsable. O sea, es hacer que esa comunicación de 5 minutos sea efectiva. O sea, que no se quede en palabras, sino que podamos concluirla, resumirla en un documento. Otras herramientas importantes son el diálogo permanente y la forma de participación. O sea, diálogo permanente es estar hablando constantemente con los trabajadores y permitirles a ellos esa forma de participación dentro de la empresa. O sea, que ellos también propongan mejoras, porque ellos son las personas que hacen cada función y que conocen los mecanismos en que se podría hacer de una manera más eficiente. Entonces, es importante escucharlos y eso hace que el trabajador se sienta importante dentro de la empresa y que cuentan con la opinión de él. O sea, les dejo esta frase. Es que dirigir no es solo gestionar a las personas, sino comunicar eficazmente y lograr esa aplicación. Los trabajadores deben estar bien informados. Eso hará que se sientan parte de la empresa. No se les olvide eso. Como conclusión, la comunicación organizacional juega un papel importante dentro de la prevención de riesgos psicosociales, pues es la que se encarga de difundir las normas y medidas de seguridad pertinentes que cada organización adopta para tener a sus trabajadores sanos. Un clima organizacional óptimo y favorable para todos los trabajadores se facilita por medio de líderes que sean expresivos y una de sus más grandes prioridades sean las personas y su bienestar. En las organizaciones debe primar el liderazgo efectivo, el cual no solo se enfoca en la productividad, sino ante todo es primordial la satisfacción que los trabajadores tengan en su espacio laboral y su calidad de vida.